Hola mis queridos amigos y hermanos, nuevamente aquí, estudiando la palabra de Dios. Y le pedimos a Él que nos las haga comprender para poderlas aprender. Y aprender las Sagradas Escrituras es ponerlas en práctica. Que no seamos solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Permítanme leer 3 textos para considerar qué tienen en común. El primero es Mateo capítulo 6, versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Marcos 11, 25, 26. Antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. ¿Qué tienen en común estas citas? Vamos a mirarlas a través de un estudio que he titulado Misericordiosos y Justos. Y es importante observar que en reiteradas ocasiones el Señor Jesucristo trató este tema que es muy importante para nosotros. Y es importante porque nos da las maneras de hacer conforme a un corazón misericordioso y a un corazón justo. Recordemos que cuando venimos a Cristo Jesús, empezamos a modificar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras actitudes y, por supuesto, nuestros comportamientos. El cristiano es un ser que se va transformando día a día, va cambiando, va mostrando que la vida en Cristo Jesús regenera, transforma, le da una nueva esencia al ser y el ser entra en un proceso de transformación. Ese es el cristiano. El cristiano está en constantes cambios, sobre todo en el sentido de su pensamiento y de el cómo modificar conductas que no son agradables delante de los ojos de Dios y conductas que afectan no solamente a la persona del cristiano, sino también a otros. Por eso vamos a mirar un caso aquí. Son 2 historias paralelas, pero que convergen. Y esto tiene mucho que ver con nuestro comportamiento cuando debemos aprender a cómo ser cristianos. Reitero que el cristianismo es un movimiento que no solamente se da a nivel externo, sino más bien a nivel interno. En la persona que profesa el cristianismo deben darse cambios muy importantes para que así se vea que realmente hay una redención, hay un arrepentimiento y hay una modificación aún del carácter, aún del temperamento. ¿Cómo es la historia que presento en este día? Veamos la situación, como dije, que converge y que debemos revisar conforme a nos lo plantea el Señor Jesucristo.
Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 18, desde los versículos 23. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Este es el caso de aquel que quiso hacer cuentas con sus siervos, aquellos que les debía dinero, y los convocó y empezó a que cada uno rindiese un informe de el por qué aún estaba esa deuda pendiente. Y aquí aparece uno que debía muchísimo, pero muchísimo dinero, 10,000 talentos, y como no podía pagar, y así era la costumbre en aquel entonces, la sentencia era vender a este hombre como esclavo, a su mujer y a sus hijos, y todo lo que tenía se lo iban a decomisar para que así saldara su cuenta. Este hombre, al ver la situación tan grave, tan complicada, tan difícil, y viendo que no podía pagar en el instante, recurrió a algo que hace toda persona agobiada, angustiada y desesperada. Dice la palabra del Señor que postrado le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Rogó, imploró, suplicó, aún pienso yo que lloró para que este señor le diera un plazo, que no le llevara a la esclavitud ni a él ni a su familia, que tuviera misericordia. Recordemos, hermanos, que la misericordia es la compasión, el dolor de ver a alguien afligido, de ver a alguien sufriendo. Y entonces aquel hombre fue movido a misericordia, dice la Biblia, y le perdonó la deuda. ¡Qué deuda tan grande!, ¿no? Pero la súplica creo que fue más grande que lo que debía pagar. Aquel hombre a quien le debía tanto dinero, rogó, suplicó, y fue escuchada su súplica. Llevó a compasión al dueño del dinero, y por eso le perdonó y le soltó. La historia hasta aquí es bonita, es especial, es interesante. Nos mueve a mirar a aquel que le perdonó la deuda. Sí, un hombre bueno, podríamos calificarlo, un hombre justo, un hombre que entiende la situación y que por eso perdonó aquí a este hombre. Bien, esta es parte de la lectura y de la historia que presenta el Señor Jesucristo. Es una parábola. La parábola es una forma de enseñarnos que hay detrás de esta enseñanza una idea, una manera pedagógica de
enseñar o de buscar la manera de hacer entender a aquellos que con esta enseñanza práctica pueden entender fácilmente las Sagradas Escrituras. Hasta aquí pues interesante la historia. Pero no se queda allí. Vamos a ver qué ocurre cuando este hombre sale. Y vamos a seguir leyendo las Sagradas Escrituras. Dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Qué situación tan inverosímil, difícil de entender, pero así es la humanidad. Aquí este hombre, perdonado de aquella grandísima, pero grandísima deuda, tiene a alguien que le debe poco. 100 denarios en comparación a 10,000 es una cifra pequeña que debió ser considerada de una manera sabia por aquel a quien le habían perdonado muchísimo. Pero no. Dice las Sagradas Escrituras que saliendo este hombre se encontró a un consiervo, aquel que le debía 100 denarios. ¿Qué hizo entonces? Lo presionó, lo sujetó y aún lo llevó a la cárcel porque aquel se negaba a pagar. Porque aquel le decía: no tengo para pagarte en este momento. Y así como aquel que fue perdonado se postró, rogó, imploró, así mismo lo hizo este consiervo. Viendo que no podía pagar, este consiervo se arrodilló, le rogó que le diera un tiempo para pagar los 100 denarios. Pero aquel que había sido perdonado de la gran deuda no consideró su estado anterior. No recordó que a él le habían perdonado su gran deuda, sino que lo llevó a la cárcel hasta que pagara lo que le debía. Qué contradicción, ¿verdad? Qué situación tan compleja y tan incomprensible, puesto que aquel a quien se le perdonó mucho debía perdonar también, y en este caso poco. No lo hizo. No tuvo misericordia como aquel que sí tuvo misericordia con él. No tuvo compasión, sino que tuvo un corazón malo, perverso, y lo atacó a aquel que le debía poco. ¿Cómo consideran ustedes este contraste, esta manera de comportarse este siervo con su consiervo? Aquí pues las lecturas que hicimos en la introducción de este mensaje tiene sentido y llama la atención a considerar. El ser humano sí quiere ser perdonado, ayudado, apoyado, pero cuando se trata de él hacer eso con otros, no lo hace. Siempre espera que otros le hagan el bien, que otros le ayuden, que otros le apoyen, pero él no quiere apoyar, no quiere ayudar. En el caso de muchas personas, por supuesto.
Entonces la historia que está unida a estos dos casos, si la dejásemos aquí, sería una historia muy triste porque nos llena de contradicciones, nos llena de inquietudes y nos asalta la idea de que hay alguien que es misericordioso, hay alguien que sí perdona mucho, hay alguien que sí tiene compasión, pero hay otros que no quieren perdonar, que no tienen compasión, que no se dan cuenta que ellos fueron perdonados por mayores sumas en este caso, y que esos no quieren perdonar a los que le deben poco. Las Sagradas Escrituras pues nos presentan este contraste. Pero ¿qué sigue a continuación? Porque la historia no termina allí. La historia continúa, y creo que continúa con muchas inquietudes a ver cuál es el final de estos dos casos. ¿Qué va a suceder después cuando se conozca lo que hizo el siervo con su consiervo? Veamos entonces la lectura. Recordemos que estamos en Mateo capítulo 18 y ahora vamos a leer del versículo 31 en adelante. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. A su señor es aquel señor que hizo las cuentas y le perdonó la gran deuda a este hombre. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mire cómo termina esta historia. Y termina de una manera desagradable, una manera no consecuente a lo que esperaba el lector, a lo que esperaba quien lee las Sagradas Escrituras, y que comienza con una historia muy hermosa donde aquel hombre, el dueño de las riquezas, le perdona una gran deuda a un hombre. Ese comienzo es maravilloso, expectante, interesante, pero termina haciendo una reversa, reversando el perdón, reversando los sentimientos de misericordia, reversando la justicia, porque aquel perdonado no era justo ni misericordioso con los demás, porque todos somos pecadores, todos hemos fallado y todos seremos llamados ante Dios a rendir cuentas. Aquel que tiene un cúmulo de deudas con el Señor tendrá que presentarse y rendir cuentas al Dios de los cielos. Aquí tengo que decir lo siguiente. Se refiere en este caso a la relación que tenemos con otros, no al arrepentimiento, a la redención, a la búsqueda
del perdón y de la vida eterna. Es otro caso. Aquí se trata de la relación que tenemos con otros, de cómo debemos tratar a aquellos que no pueden correspondernos en el caso específico de las deudas. Recordemos, alguien vino a pedir prestado y accedimos. Quizá nos ofreció un tiempo para pagar y no pudo. Y cuando llegó para decir que no podía, ¿cuál será nuestra reacción? ¿Cómo le consideramos a ese nuestro deudor? Pensamos que en verdad no puede pagar, y como no puede pagar, entonces perdonamos su deuda. A eso se refiere este pasaje bíblico, que tenemos que aprender que si Dios nos perdonó, nosotros también debemos perdonar a otros. Y quiero atraer nuevamente, para recordar, el primer texto que leímos en la introducción, que se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 12. Es muy importante. Dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí no solamente se trata de cuestión de dinero, se trata de todo lo que tiene que ver con aquellos que nos han ofendido, nos han agredido, nos han hecho mal. Y entonces perdonamos a ellos para que estemos bien, como lo dijimos en el mensaje anterior. Pero aquí les perdonamos a ellos porque hay una condición del perdón, en este caso, que si les perdonamos a ellos todas sus ofensas, óigase bien, todas sus ofensas, Dios nos perdonará a nosotros todas las ofensas que le hayamos hecho a Él y a los demás. Esa es la condición. Que perdonemos todo lo que nos han hecho los demás para que Dios nos perdone a nosotros. Si lo hacemos, entonces estamos obedeciendo lo que dice las Sagradas Escrituras y nos irá bien, porque si no perdonamos, Dios tampoco nos perdona. Hay que tener eso en cuenta. Y el apóstol Pablo nos da una recomendación muy interesante, y fue la cita que leímos de Efesios capítulo 4 versículo 32, la que voy a leer. Antes sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Antes bien, sed benignos, sed buenos, sed considerados, ser sabios para entender la situación de los demás. Y recuerda que así como Dios te perdonó todos tus pecados, todas tus ofensas, todas tus equivocaciones, todos tus errores, así perdona a los demás. Perdona sus errores, perdona sus ofensas, perdona sus agresiones, porque Dios te ha perdonado en Cristo Jesús. Si lo entiendes así, entonces perdonarás a todos para que Dios te perdone, o perdonarás a todos porque reconoces que Dios te perdonó a ti, mucho más, por supuesto. Quizá lo que hiciste fue mucho más grave delante de los ojos de Dios que lo que los demás hicieron contigo. Esto es lo que el Señor quiere que hagamos, que consideremos nuestra situación para luego corresponderle al otro pensando en que nosotros también fuimos perdonados. Importante pues que
Hagamos lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Conclusión de este mensaje. Qué bonito es cuando las enseñanzas de las Sagradas Escrituras son aprendidas por cada uno de nosotros. Y al ser aprendidas nos queda el ponerlas en práctica. Recordemos, aquel primer hombre que llegó a rendir cuentas, que debía muchísimo, fue perdonado porque aquel tuvo misericordia, aquel fue tocado por la compasión, le dolió el ver a este hombre postrado, rogándole, implorándole para que le diera un plazo. Pero no solamente le dio plazo, sino que le perdonó toda la deuda. Así fue Dios con nosotros. Perdonó todos nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestros pecados. ¿Por qué no perdonar entonces a otros? Que esto fue lo que hizo aquel siervo con su consiervo. No le perdonó. Y por eso aquel perdón inicial fue reversado y entonces fue llevado a los verdugos, a la cárcel y a ser castigado porque no hizo lo que debía hacer y no recordando lo que aquel siervo, aquel hombre había hecho con él. Aplicación. Es importante, mis queridos amigos y hermanos, que al escuchar esta meditación, este sermón, usted pueda aplicar, usted pueda hacer conforme a lo que mandan las Sagradas Escrituras. La Biblia está hecha para obedecerla, para seguirla, para aplicarla. Perdone a todos, así como usted ha sido perdonado por Dios. Tenga misericordia de otros, así como Dios tuvo misericordia de usted. Tenga compasión por la situación de otros, así como Dios tuvo compasión por usted. Usted dice que se llama cristiano. Muy bien. Demuestre siendo benigno, misericordioso, perdonador, porque así lo establece las Sagradas Escrituras. Perdone a todos para que Dios le siga perdonando, porque su vida en la tierra seguirá llena de equivocaciones, de errores que afectarán a otros, que lo afectarán a usted. Pero perdone para que Dios lo perdone. No olvide que si me envías un mensaje al WhatsApp 313-827-8343, te voy a responder. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.